¿Qué necesidad había de que Dios se convirtiera en hombre para enseñarle a la humanidad cómo hacer las cosas? Si docenas de escritores se dedicaron a registrar el antiguo pacto, que sigue siendo vigente, nada de antiguo sino viejo, ¿por qué habría Dios de manifestarse en forma de hombre cuando ya había antes algunas teofanías? Y fuera de eso, ya a Adán le había hablado en el Edén y también se había manifestado por medio de sus ángeles a otros hombres, por ejemplo, entre ellos Jacob. Y quizás de una manera artificiosa, Job pudo haber hablado con el Padre. ¿Para qué tenía que convertirse en hombre? Si por otro lado ya Jeremías 17:5 había dicho que el hombre que creyera en otro hombre se convertiría en un anatema. Entonces, ¿por qué tenía que tomar Dios una forma antropomórfica? Como aquel profeta que llegó en Reyes, en los días de el reino dividido de Jeroboam, donde 10 tribus se separaron, y Jeroboam, que había recibido la promesa del reino, justamente con un profeta que había permitido que un trapo se partiera en 10 partes, significando el reino dividido de Israel. Y aquel profeta joven, novicio, llegó y le dijo: mira, se va a partir el altar en el que estás oficiando, porque el rey, además de rey, quería también el rol de sacerdote, un sacerdote que sacrificaba ídolos y era pagano, aunque no sé por qué Dios lo tomó, ¿no? Pero Dios lo tomó, simplemente le dio una promesa que era muy buena, quizás para el aspecto económico, el aspecto de la sensualidad, porque iba a gozar con algunos privilegios que cualquiera de nosotros los mortales no gozamos, y estos tipos necesitaban ir un poquitico más allá. No sé para qué David necesitaba a nuestra esposa para multiplicar la especie. En fin, ya Dios había dicho que esa basura vendría cuando la gente reinara sobre otra, en particular en Israel. Entonces, ¿por qué necesitaba Dios convertirse en hombre? Porque la gente cree el cuento chino este de los romanos, con esa mitología de que Dios se volvió hombre de la misma manera como también las pasiones humanas las tenía la gente que seguía el culto, porque eso era una religión. La mitología griega era una religión en su momento, hoy día es mitología, pero en aquel entonces era religión para la cultura helenista. Jesús, el mito de Jesús, en alguna parte de Juan dice: ustedes creen en Dios, y mete la basurita y dicen: crean también en mí. Ya está dividiendo, ya está dividiendo, y la gente no se da cuenta que la atención que tenemos que tener es en Dios. Pero como el Dios de Israel les dijo: ustedes van a ser probados para saber si en verdad van a ser amadores míos, si en verdad le amamos. Yo no lo conocía, todavía quiero conocerlo, pero él dijo que iban a venir personas que le iban a engañar, y en efecto Jesús es una de ellas, no es el único, es el más grande fantoche, el payaso más grande de la historia, porque no solamente dijo: ustedes creen en Dios, también crean en mí, contradiciendo lo que dijo en Jeremías: no crean, porque anatema es cualquiera que crea en el hombre. Llegó y dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Se puso por encima de Dios y nadie dijo pío, sino que dijeron amén. Y yo, engañado como millares, también creí esa basura. Gracias a los romanos el engaño fue tan grande que, bueno, Dios ha sabido desde siempre quiénes éramos, quiénes seríamos y quiénes entraríamos en esta carretera angosta quizás, o difícil, incómoda, porque tú vas a ir en contra de lo que la millonada de personas cree, y que creen en Jesús, pero un tipo que no cambió la naturaleza nuestra,
un tipo que no ha hecho ni un milagrito tan sencillo como que yo deje de pecar y todo lo demás dejemos de pecar o de mentir. ¿Cómo puedo yo creer una basura como esa? Pero la creí. 30 años de mi vida prácticamente se fueron bajo esa trampa romana. Ah, no, pero no son inocentes, tampoco lo soy yo. En fin, Jesús es un mito y ya la gente se dará cuenta. ¿Tú sabes lo que es tomar 2000 años de historia para entender que nos engañaron? Y no solamente a nosotros, los judíos, y a los que dan a salir de allí.